Imagina por un momento que entras a una habitación llena de gente. Un grupo de personas está conversando, pero hay una persona en particular que de inmediato te atrae, que te parece diferente, especial. No es su aspecto físico lo que te cautiva, ni tampoco lo que dice, pero hay algo en su presencia, en su energía, que te hace querer estar cerca. ¿Qué es lo que hace a esa persona tan magnética? ¿Por qué, de todas las personas en esa habitación, es ella la que captura tu atención? Este fenómeno no es un accidente ni algo superficial. En realidad, es el resultado de un conjunto de principios psicológicos que están operando en un nivel inconsciente. El encanto natural, esa capacidad de atraer a los demás sin esfuerzo aparente, es un concepto fascinante que va más allá de las técnicas superficiales de seducción. No se trata de una mera cuestión de jugar con las palabras o aprender trucos para cautivar a los demás. El verdadero encanto radica en algo mucho más profundo y en gran medida inconsciente. Y lo más intrigante es que, aunque no todos seamos conscientes de ello, todos tenemos el potencial de desarrollarlo. En este video, vamos a explorar cómo funciona esta psicología, cómo podemos acceder a ella y cómo puedes empezar a construir un encanto que no dependa de una fachada, sino que emerja desde lo más profundo de tu ser. No importa si te consideras una persona introvertida, si no tienes técnicas aprendidas o si no eres un experto en la interacción social. La clave está en descubrir lo que hace que una persona sea genuinamente magnética y aprender a cultivar esa energía desde adentro. Primero, es importante entender algo crucial. El encanto natural no tiene nada que ver con la manipulación. No es un juego de engañar o de crear una falsa imagen de uno mismo. El encanto que estamos explorando aquí proviene de la autenticidad. Las personas más encantadoras, aquellas que parecen tener esa capacidad casi mágica de atraer a los demás, tienen una cosa en común. Son auténticas. No están tratando de ser algo que no son. Simplemente están cómodas con quienes son. Esto, aunque suene sencillo, no es algo que todos tengamos claro. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con expectativas externas sobre cómo deberíamos comportarnos, qué tipo de persona debemos ser para ser aceptados o admirados. Estas presiones crean una desconexión entre lo que realmente somos y lo que creemos que debemos ser. Y esa desconexión, aunque no siempre es evidente, es uno de los mayores obstáculos para desarrollar un verdadero encanto natural. ¿Sabías que, cuando nos sentimos cómodos y seguros en nuestra propia piel, nuestra energía cambia? No estamos hablando de una energía forzada, ni de una actitud de autoayuda que suene artificial. Hablamos de una energía que es el reflejo de nuestra verdadera esencia. Y esto es lo que más atrae a los demás. La autenticidad, esa capacidad de estar presentes y de ser quienes realmente somos, se convierte en una especie de imán para las personas que nos rodean. Pero para llegar a este punto de autenticidad, hay que primero entender cómo la psicología detrás del encanto natural está vinculada con nuestras emociones y cómo nos relacionamos con los demás. La clave está en nuestra capacidad para conectar emocionalmente con las personas, sin que esto implique una estrategia o un plan premeditado. ¿Te has dado cuenta de que las personas que nos caen bien, aquellas con las que nos sentimos cómodos, son las que generalmente muestran una profunda empatía? Esa empatía no es algo que se pueda fingir. Surge de una verdadera conexión emocional, de un entendimiento genuino de los sentimientos y las experiencias del otro. Esta habilidad para leer a los demás, para sintonizar con sus emociones sin necesidad de palabras, es una de las bases del encanto natural. Ahora, ¿cómo podemos cultivar esta empatía y cómo se relaciona con nuestra autenticidad? Es sencillo. Tenemos que aprender a estar presentes. No se trata de decir las palabras correctas en el momento adecuado, sino de estar atentos, de observar y sentir lo que sucede en el entorno, sin juzgar, sin intentar impresionar, simplemente siendo. Y al hacer esto, nos convertimos en personas más magnéticas porque mostramos algo que los demás buscan sin saberlo: comprensión y aceptación. En el mundo de las interacciones humanas, no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Las palabras son solo una pequeña parte del mensaje que transmitimos.
De hecho, la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal. La postura, la mirada, la forma en que nos movemos, incluso cómo nos tomamos un momento de silencio para observar a los demás. Todo esto comunica algo mucho más profundo de lo que imaginamos. Las personas más encantadoras son conscientes de esta comunicación no verbal. No se esfuerzan en controlar cada palabra que sale de su boca, sino que, en lugar de eso, dejan que su cuerpo y su presencia hablen por sí mismos. No se trata de ser el centro de atención, sino de ser la persona que se siente completamente a gusto en su propia piel, que sabe que su valor no depende de la aprobación externa. Esta seguridad, esta paz interior, es contagiosa, y las personas a su alrededor lo perciben instantáneamente. El encantamiento natural también se basa en la capacidad de hacer sentir a los demás cómodos y valorados. Cuando alguien entra en una habitación y logra que todos se sientan importantes sin hacer ningún esfuerzo evidente, está tocando un aspecto profundo de la psicología humana: la necesidad de ser visto y escuchado. Todos, en algún nivel, buscamos validación y reconocimiento, pero lo que realmente anhelamos es ser reconocidos por quienes somos, no por lo que podemos ofrecer o por lo que las personas esperan de nosotros. Aquí es donde entra la habilidad de ser genuino, sin necesidad de ganarse la simpatía de los demás. Cuando dejas de enfocarte en cómo me ven y te concentras en cómo los veo a ellos, el resultado es una conexión auténtica. Esta es la clave del encanto natural, la habilidad de hacer que la otra persona se sienta importante, sin que ellos se den cuenta de que tú también te estás beneficiando de esa conexión. No es manipulación, es en cambio una forma de verdadera empatía. Uno de los mayores desafíos en el camino hacia el encanto natural es la autoaceptación. Esto puede sonar como algo fácil, pero en realidad la mayoría de las personas luchan con esto en algún nivel. La sociedad nos empuja constantemente a compararnos, a medirnos contra los estándares de belleza, éxito o inteligencia. Pero cuando logramos liberarnos de esa constante competencia, empezamos a descubrir lo que realmente significa ser nosotros mismos. Y es ahí donde reside la verdadera magia. Cuando alguien está completamente cómodo en su propio ser, las personas a su alrededor lo notan, aunque no puedan explicar por qué. Es una presencia que no puede ser imitada, solo experimentada. Ahora bien, no basta con sentirnos cómodos con nosotros mismos. También necesitamos estar dispuestos a compartir esa comodidad con los demás. Aquí entra el concepto de vulnerabilidad. Las personas que tienen un encanto natural no tienen miedo de mostrarse tal como son, con todas sus imperfecciones. De hecho, son estas imperfecciones las que muchas veces hacen que las personas se sientan más conectadas con ellos. Al mostrarnos vulnerables, estamos abriendo una puerta hacia una conexión genuina. No estamos hablando de buscar lástima ni de mostrar debilidad, sino de reconocer que todos tenemos aspectos de nosotros mismos que no son perfectos, pero que nos hacen humanos. La vulnerabilidad es poderosa, porque cuando alguien se muestra abierto y auténtico, los demás sienten que también pueden serlo. Y esta es una de las bases del encanto: la capacidad de crear un espacio donde las personas se sientan seguras para ser ellas mismas. A medida que cultivamos esta vulnerabilidad, también comenzamos a practicar la escucha activa. La escucha no es solo el acto de oír lo que la otra persona está diciendo. La verdadera escucha va más allá. Es un acto de total presencia. Es estar tan enfocado en lo que la otra persona está compartiendo que por un momento dejamos de preocuparnos por lo que vamos a decir a continuación. Esta es una habilidad que rara vez se ve hoy en día, pero es una de las más poderosas cuando se trata de generar una conexión auténtica. Las personas se sienten atraídas por aquellos que las escuchan de verdad, que no las interrumpen con sus propias opiniones o juicios. Pero la escucha activa no se limita solo a las palabras. También implica leer el lenguaje corporal, interpretar las emociones no expresadas, entender lo que no se dice. Cuando somos capaces de hacer esto, nuestra conexión con los demás se vuelve más profunda, y esto no pasa desapercibido. La gente gravita hacia aquellos que pueden comprenderlos sin necesidad de que tengan que explicar todo en detalle. Es como si estuvieras sintonizado en una frecuencia emocional que solo los demás pueden percibir.
Y lo más interesante de todo esto es que este tipo de encanto no requiere ser extrovertido, ni siquiera tener una personalidad particularmente arrolladora. Las personas más encantadoras no siempre son las más ruidosas o las que llaman más la atención. A menudo son aquellas que se mueven en las sombras, que observan en silencio, pero que cuando hablan, lo hacen de una manera que resuena profundamente con quienes las rodean. Esta forma de encanto no depende de los trucos o las tácticas, depende de la habilidad para estar completamente presente y conectado con uno mismo y con los demás. Para entender aún mejor la dinámica detrás del encanto natural, es crucial hablar de algo que muchas veces pasa desapercibido: la importancia de la energía que proyectamos. No se trata solo de lo que decimos o de cómo nos comportamos, sino de la energía que emitimos sin darnos cuenta. Todos hemos estado en una habitación con alguien cuya presencia se siente antes incluso de que hable. Esa persona, que parece irradiar algo intangible, algo que no se puede poner en palabras pero que se siente profundamente, es un claro ejemplo de cómo la energía influye en nuestra percepción de los demás. La energía no es algo que podamos controlar fácilmente, pero sí es algo que podemos aprender a sintonizar. Si somos personas que constantemente estamos atrapadas en pensamientos negativos, en miedos o en preocupaciones, nuestra energía se vuelve pesada y poco atractiva. Pero cuando empezamos a trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones, y aprendemos a liberar esos bloqueos internos, nuestra energía se vuelve ligera, positiva y atractiva. Esto no significa forzar una actitud positiva, sino ser conscientes de que lo que sentimos en nuestro interior tiene un impacto directo en cómo nos perciben los demás, y al mismo tiempo, la energía que proyectamos también está influenciada por nuestras creencias. Si creemos que no somos lo suficientemente buenos o que no somos dignos de amor y atención, es probable que esa inseguridad se refleje en nuestra energía. Las personas que tienen un encanto natural son aquellas que, sin pretenderlo, proyectan la creencia de que son suficientes tal y como son. Esta creencia se convierte en una especie de filtro a través del cual perciben el mundo, y las personas a su alrededor no pueden evitar verse atraídas por esa certeza interna. Para llegar a ese punto, es necesario trabajar en nuestra autoimagen, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Y este es otro aspecto importante. El encanto natural no es algo que se construya de la noche a la mañana. No es algo que puedas aprender en un curso de una semana o aplicar con simples técnicas de seducción. Se trata de un proceso profundo de transformación interna, en el cual empezamos a vernos de una manera diferente, con más amor y aceptación, lo que a su vez cambia la manera en que interactuamos con el mundo. Una parte fundamental de este proceso es la gestión de nuestras emociones. Las personas que tienen un encanto natural no se dejan arrastrar fácilmente por la ansiedad, el estrés o la frustración. Son capaces de mantener su calma incluso en situaciones difíciles, lo que les permite manejar sus interacciones con más serenidad y autenticidad. Este control emocional no significa reprimir lo que sentimos, sino aprender a manejar nuestras emociones de una manera saludable. Y esta capacidad de mantenernos equilibrados emocionalmente es algo que atrae a los demás de una manera profunda, porque lo que más anhelamos en nuestras relaciones es esa estabilidad, esa sensación de que, sin importar lo que suceda, la persona que tenemos enfrente será capaz de mantenerse firme y segura. A medida que trabajamos en nuestra propia estabilidad emocional, también empezamos a ser más conscientes de las emociones de los demás. Esta es otra clave del encanto natural, la habilidad de leer y comprender las emociones ajenas. Las personas encantadoras tienen una capacidad innata para percibir cuando alguien está incómodo, ansioso o inseguro, y son capaces de suavizar esas tensiones sin hacer que la otra persona se sienta juzgada o incomprendida. No se trata de ser un psicólogo o de tratar de cambiar lo que los demás sienten, sino de ser conscientes de su estado emocional y saber cómo responder de manera empática, con suavidad y comprensión. La empatía, entonces, no es solo una cuestión de ser capaz de escuchar, sino de responder de una manera que haga sentir al otro cómodo y aceptado tal como es. Este tipo de interacción no solo es atractiva,
sino que también crea una conexión genuina y duradera. Las personas gravitan hacia aquellos que pueden verlas y entenderlas sin juicio, y ese es un poder profundo que pocos saben usar de manera natural. Y mientras más avanzamos en este viaje hacia el encanto natural, más nos damos cuenta de que no se trata de ser perfectos ni de tener una fachada impecable. En realidad, cuanto más reales y vulnerables somos, más poderosas se vuelven nuestras interacciones. Las personas encantadoras no buscan ser perfectas, sino que aceptan sus imperfecciones con gracia y las usan como una manera de conectar con los demás. Esto, a su vez, les permite generar una influencia real sobre las personas a su alrededor, pero sin que éstas se sientan manipuladas o controladas. De hecho, una de las cualidades más intrigantes del encanto natural es que no se basa en técnicas ni estrategias predefinidas, sino en la capacidad de adaptarse y fluir con las situaciones. Las personas con encanto natural no siguen guiones ni fórmulas rígidas. Ellos se adaptan al momento, a la energía de la conversación, a las emociones de quienes tienen frente a ellos, lo que les permite construir relaciones de manera orgánica, sin forzar nada. Esto nos lleva a la importancia de la autenticidad en las relaciones. El encanto natural no busca crear una conexión superficial o instantánea, sino una que sea duradera y significativa. Y esto solo es posible cuando dejamos de centrarnos en lo que podemos obtener de los demás y empezamos a centrarnos en lo que podemos ofrecer. La verdadera conexión ocurre cuando dejamos de tratar a las personas como medios para un fin y las vemos por lo que realmente son: seres humanos con sus propios sueños, miedos y deseos. La clave para mantener y desarrollar este encanto natural, entonces, está en la transformación constante de nuestra manera de interactuar con el mundo. No se trata de buscar momentos específicos en los que debemos encantar a las personas. El verdadero encanto natural surge cuando dejamos de forzar nuestras interacciones y simplemente nos permitimos ser. Este proceso requiere autoconocimiento, autocomprensión y una continua evaluación de nuestras propias emociones y actitudes. Uno de los aspectos más importantes en este camino es la capacidad de vivir en el presente. Muchas veces nos perdemos en pensamientos sobre lo que podríamos haber dicho o hecho en el pasado, o nos preocupamos excesivamente por lo que pueda ocurrir en el futuro. Sin embargo, el verdadero poder del encanto natural se manifiesta cuando dejamos de lado esas preocupaciones y nos enfocamos completamente en el momento presente, en la interacción que estamos viviendo. Es cuando estamos presentes, cuando dejamos de pensar en lo que vamos a decir o en cómo vamos a ser percibidos, que realmente logramos conectar con los demás de manera auténtica. Este enfoque en el presente no solo es liberador, sino que también nos permite ser más espontáneos. Y la espontaneidad es una de las características más atractivas de una persona con encanto natural. Las personas que parecen no tener miedo de ser ellas mismas, que responden de manera genuina a lo que sucede en el momento, son percibidas como mucho más auténticas y por ende mucho más atractivas. La espontaneidad no es algo que se pueda forzar, pero cuando logramos liberarnos de las expectativas externas y nos permitimos ser, fluimos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Este tipo de presencia es magnética, y no solo se trata de la forma en que respondemos, sino también de cómo reaccionamos ante las situaciones y las personas. Una de las grandes claves del encanto natural es la capacidad de adaptarse. Las personas encantadoras no se sienten amenazadas ni inseguras cuando alguien tiene una opinión diferente o una perspectiva distinta. Al contrario, están dispuestas a escuchar, a aprender y a cambiar según las circunstancias. Este nivel de flexibilidad es atractivo porque genera la sensación de que estás frente a alguien abierto, dispuesto a evolucionar y a crecer. Esta flexibilidad no se refiere a cambiar tus principios o valores, sino a ser lo suficientemente flexible como para no quedar atrapado en una imagen rígida de ti mismo. Es esta adaptabilidad lo que permite que las personas encantadoras puedan conectar con una amplia gama de personas y entornos. No necesitan seguir un guión preestablecido para cada interacción. Simplemente se adaptan a la energía de la conversación, lo que les permite navegar con facilidad entre diferentes grupos sociales, emocionales y profesionales.
Esto, por supuesto, no significa que siempre estén en el centro de todo. En realidad, las personas que emanan este tipo de encanto suelen ser aquellas que no se esfuerzan por ser el foco de atención, sino que son increíblemente buenos en hacer que los demás se sientan cómodos y especiales. Otro aspecto vital es la confianza, pero no la confianza vacía o arrogante que se ve en algunas personas, sino una confianza basada en el entendimiento y la aceptación de uno mismo. La verdadera confianza surge de la autoaceptación. Cuando somos capaces de ver nuestras propias fortalezas y debilidades sin juzgarnos ni escondernos, desarrollamos una confianza que no necesita ser demostrada. Las personas encantadoras no necesitan probar su valor a los demás. Su presencia, su energía, lo dice todo. Esta confianza silenciosa es increíblemente atractiva porque las personas pueden sentirla, incluso si no pueden explicarlo. Es como si una persona segura de sí misma fuera capaz de transmitir un mensaje no verbal que dice, «Estoy bien tal como soy», y eso es algo que todos anhelamos experimentar. En la misma línea, una de las formas más poderosas de conectar con los demás y mantener el encanto natural es a través de la generosidad. La generosidad no solo se refiere a los bienes materiales o las acciones, sino también a una generosidad emocional. Las personas encantadoras son aquellas que están dispuestas a dar su tiempo, su atención y su energía a los demás sin esperar nada a cambio. No se trata de ser siempre el que da o el que escucha, sino de estar dispuesto a compartir sin reservas. Esta generosidad genuina es como un imán emocional para los demás, que sienten que pueden confiar en esa persona porque no está esperando una recompensa. Al actuar de esta manera, no solo generamos una conexión profunda con los demás, sino que también cultivamos una verdadera paz interior. Porque el acto de dar sin esperar nada a cambio es profundamente liberador. Pero incluso con todas estas cualidades, el encanto natural sigue siendo una habilidad que se cultiva a lo largo del tiempo. No es algo que se pueda adquirir de manera instantánea, y tampoco se trata de cumplir con un conjunto de reglas fijas. Cada persona tiene su propia forma de encantar, su propia manera de brillar en el mundo, y descubrir esa forma requiere un viaje personal de autodescubrimiento. El encanto natural se construye cuando dejamos de seguir las expectativas de los demás y nos permitimos ser auténticos en cada momento. La verdadera magia ocurre cuando entendemos que el encanto no proviene de una técnica o de una fachada, sino de una conexión genuina con nosotros mismos y con los demás. Al ser auténticos, al estar presentes, al compartir nuestra energía de manera abierta y generosa, empezamos a experimentar ese tipo de magnetismo que atrae naturalmente a las personas hacia nosotros. Y esta atracción no es forzada ni manipulada. Es simplemente el reflejo de nuestra capacidad para ser quienes realmente somos, sin pretender ser algo más. Y al final, el encanto natural no es una habilidad aislada que se pueda aprender de un solo golpe. Es un proceso continuo, una danza sutil entre nuestra autenticidad y nuestra capacidad para conectar genuinamente con el mundo que nos rodea. Cada interacción es una oportunidad para profundizar en nuestra presencia, para compartir nuestra energía sin reservas y, lo más importante, para abrazar quienes realmente somos. Este tipo de encanto no solo se construye con el tiempo, sino que también se refuerza cuando nos rodeamos de personas que nos inspiran a seguir siendo auténticos. Las personas que de verdad destacan no lo hacen por intentar ser el centro de atención, sino porque logran que quienes las rodean se sientan especiales, escuchados, aceptados. La autenticidad se convierte en un imán para las relaciones genuinas, creando conexiones duraderas, significativas y, sobre todo, libres de pretensiones. Si hay algo que he aprendido en este viaje, es que el verdadero magnetismo viene cuando nos quitamos las máscaras, cuando dejamos de buscar la validación externa y comenzamos a construir nuestra confianza desde adentro. Ahí es donde radica el verdadero poder del encanto natural, en nuestra capacidad para ser auténticos, vulnerables y completamente presentes en cada momento. Cuando lo logramos, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también nos convertimos en una fuente de atracción, no por lo que mostramos, sino por lo que somos. Y ahora, quiero invitarte a dar el siguiente paso. Si te ha resonado este mensaje,
Si sientes que es el momento de empezar a trabajar en tu propio encanto natural, no lo dejes pasar. La transformación comienza con pequeños cambios, con el simple acto de ser más consciente de lo que proyectamos hacia el mundo. Así que, si te has sentido inspirado o si este contenido ha tocado algo dentro de ti, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete, comenta, comparte y sobre todo, mantente conectado. Este es un espacio para crecer juntos, para seguir explorando y profundizando en lo que realmente nos hace magnéticos, en lo que realmente nos conecta con el mundo y con las personas que forman parte de nuestra vida. Cada comentario que dejas, cada vez que compartes este contenido, no solo estás ayudando a que más personas accedan a esta información, sino que estás participando en un movimiento de autenticidad y crecimiento. Así que no esperes más. Da ese paso. Comparte este video con alguien que también necesite conocer la verdadera psicología del encanto natural. Juntos, podemos crear una comunidad más fuerte, genuina y conectada.